venimos desde hace algunos meses haciendo estos encuentros. Yo soy de Brasil, estoy aquí este año haciendo un trabajo junto al CESMECA y con otras compañeras de aquí hemos estado generando un poco ese espacio de reflexión, ¿no? Empezamos con una exposición fotográfica de una compañera que hablaba de las ocupaciones urbanas, estuvimos hablando de educación y la idea es siempre tratar de pensarnos en paralelo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del ataque a la educación que está en curso ahora en el país con el actual presidente, invitamos a compañeros que trabajan con educación aquí también, precisamente para compartir estas cuestiones que son comunes. Y hoy precisamente vamos a seguir, es un momento más de encuentro, y la propuesta es que sea un espacio de diálogo sobre todo. Hemos preparado algún material introductorio como disparadores de información, sobre todo un recopilado de informaciones de lo que viene pasando en estos últimos meses, ¿ya? Y hoy contamos con la participación muy bienvenida y alegre de dos compañeros, una compañera y un compañero de Brasil, Luciano y Saulo, que van a compartir aquí con nosotros también algunas informaciones. Ellos ya van a hablar un poco más de dónde viene su trabajo, pero son personas que trabajan desde hace muchos años con cuestiones ambientales, con temas afines, ¿no? Así que muchas gracias. Y después vamos a presentar algunas informaciones así más concretas a partir de la compartición de Luciano y de Saulo y de otro compañero también que actúa en Brasil, pero que va a participar por video, ¿no? Entonces, esa es como una imagen, ¿no? de este humo que hubo. Fue el día que se volvió noche ahí en São Paulo, ¿no? Y que bueno, que una de las causas que se pusieron a eso fue la cuestión de los incendios que estaban habiendo en la Amazonía, ¿no? Bueno, salieron muchas noticias, ¿no? Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, diciendo que bueno, los incendios en la Amazonía estaban causados por las ONGs, ¿no? Bien, un poco nuestra intención presentando estas noticias, hacer un poco diferente de los otros conversatorios que tuvimos y que sea un poco más abierto a escuchar también desde algunas preguntas de cómo los afecta, cómo han sentido, de qué forma también ya sabían de lo que estaba pasando, de cómo sienten todas estas noticias, porque haciendo la elaboración de este encuentro, platicamos de que sería importante escuchar un poco también cómo este tema que no está, aunque esté ubicado la Amazonía ahí en Brasil, no es un tema que se pone solo como una problemática brasileña, sino que es algo mayor. Entonces, dejar abierto a escucharlos un poco de cómo les afecta o cómo sienten, tanto las noticias que pasamos ahora y muy rápido, pero también otras que tengan escuchado, leído, cómo les llegó esta información y qué piensan un poco acerca de esto. Dejar un poco abierto para escuchar también, ¿no?, a ustedes. Bueno, yo sí veo que mediáticamente tuvo un impacto muy fuerte, pero que creo que se desconocen las causas. Creo que aquí en México también hubo una temporada de incendios que arrasó en muchas partes del país. Igual, lo mismo, o sea, cuáles son las condiciones, por qué se dan, y simplemente hablamos del incendio como situación, ¿no? Pero no hablamos de lo que está pasando alrededor de ellos, quién se beneficia. Y luego aparecen estas noticias aquí en México en torno a que había incendios provocados, especialmente se decía que había sido el narcotráfico, pero aparecen como noticias muy poco informadas que no generan un ambiente de discusión más a profundidad. Aquí San Cristóbal vivió también una etapa donde había una buena cantidad de contaminación en el ambiente, entonces se discute pero no a profundidad, ¿no? Entonces creo que estos espacios sirven, y yo recientemente a raíz de eso empecé a ver como algunos mapas satelitales para ver lo que pasó en agosto, que fue muy fuerte lo que sucedió allá en el Amazonas, y eso me llevó a lecturas de los años 80, o sea, esto viene pasando de décadas en Brasil, ¿no?
Entonces creo que es interesante entenderlo como fenómeno y creo que aprovechar este momento para aprender más. Bueno, yo más que hacer una pregunta, solo también hacer un rápido comentario, porque quiero sobre todo escuchar lo que traen Luciana y Saulo, porque incluso en Brasil hay mucha desinformación sobre lo que sucede ahí, porque en todo nuestro recorrido de nuestra formación se genera mucha desinformación y sobre todo estereotipada, ¿no? Por ejemplo, al punto de que en este momento hay figuras dentro del gobierno que siguen insistiendo en que, bueno, es una zona como que no hay, es una zona desértica. Esa es la idea, ¿no? Pero, y del mismo modo, hay, como en varios lugares, en la temporada de lluvia, una temporada en que sí suceden incendios, etc. Hay mucha, pero a raíz de eso se va distorsionando y se genera mucha desinformación. La buena parte, la parte buena es que tenemos aquí presente a una de las personas responsables por incendiar la Amazonía, que tiene que ver con la ONG. Es mentira, ¿eh? Porque esa es una de las mentiras que ven repitiendo, eso es lo que dice el presidente. O sea, se ha incendiado por crear una mala imagen del país, etc., ¿no? Así que agradezco mucho más. Y sobre todo eso, el tema de la apicultura, que va y vuelve, ¿no? Es decir, lo que viene pasando ahora con el tema de la apicultura y que se relaciona directamente con esos temas. Así que estoy más que todo ansioso por escuchar. Gracias. Bueno, yo más que desinformación diría que son estas famosas fake news que salen, muchísima información a raíz de la popularidad o la moda ecológica que ha salido, que fue una semana lo de las Amazonas y ¡pum! Ya más gente no siguió preguntando, no siguió informándose. Yo creo que falta esa profundización del tema, saber, concientizar y abordarlo no solamente desde Brasil, sino que nos afecta hasta acá, y yo creo que hasta la oriental, ¿no? Pues sí, como dice mi compañera, es bastante preocupante el hecho de que hayan tantos incendios y a veces ni siquiera se les presta la atención que se debería. Al menos en la zona en donde yo tengo mis colmenas, es relativamente común que alguien prenda fuego por ahí y simplemente no se preocupan por apagarlo. En una ocasión, hace no mucho tiempo, tuvimos un incidente y unas colmenas terminaron incendiando. Entonces hay que precisamente poner mucho más atención a este tipo de cosas, y no solo en la región en donde uno está, sino alrededor del mundo. ¿Por qué está sucediendo esto y qué está pasando realmente? Bueno, mi comentario sería muy breve, y también me gustaría que lo profundizaran, y concuerdo con los compañeros anteriormente, ¿no? Que hay una gran desinformación o las fake news que tú mencionabas, pero también esto tiene un trasfondo político, ¿no? de la globalización, que hace falta profundizarlo más, ¿no? Socializarlo más en cuestiones como en conversatorios, ¿no? O sea, me gustaría que profundizaran un poco más en el impacto político de la globalización en el despojo de territorios también. Bueno, yo creo que es algo muy complejo, porque a ver, pues la dinámica de un ecosistema puro como tal, pues es claro que hay una composición, una recomposición a través de los incendios. No hay duda de que el ecosistema mismo se autorregula en esa base natural. Bueno, entonces, partiendo de esa idea, ¿qué es hoy día lo natural y qué no es lo natural, ¿no? Y si partimos de esa base, entonces podríamos decir que el ecosistema como tal no le importaría en sí mismo la cuestión del incendio. ¿Por qué? Porque pues tenemos mucha, digamos, combustible, hojas ahí que se incendian, hay una acumulación, las zonas selváticas son de mucha acumulación de combustible, de hojas. Por eso justamente estos programas de
la red más en la lacandona pues estaba provocando más incendios, porque los lacandones saben cómo manejar esos ecosistemas ya más o menos unos 2000 años o 1200 años para ser precisos, y en el momento en que se paga para que no continúen con ese manejo y se deje como un pulmón de captura de carbono a nivel mundial, pues es claro que la hojarasca se incrementa y eso se incendia. Es más, hasta los árboles, como ya no se pueden cortar, se caen encima del tendido eléctrico y no hay corriente eléctrica en la zona de Marqués de Comillas, por ejemplo, varias veces. Lo que no es natural es, digamos que el ecosistema como tal tiene sus propias reservas, sus propios dispositivos para llegar a una resiliencia, si se le quiere llamar así. Lo que no es normal es justamente la interacción social en esa superficie, y que no es lo natural o que no es lo normal. Bueno, pues devastar miles, millones de hectáreas para el agronegocio, la soya o la ganadería o los cultivos de plantaciones. Y entonces ahí ya viene pues una política internacional donde efectivamente se le ha cargado a América o África tal vez la producción de agro o biocombustibles, y Europa y otros países con la bandera verde internacional para, es decir, la soya se convierte en combustible en Europa, ¿no? Entonces hay una etiqueta, una predisposición internacional de qué es lo que va a servir cada superficie del planeta. Entonces, digamos, eso no es lo natural, y obvio que dentro de eso no natural están los actores y la lucha entre estos actores, desde la misma parte gubernamental hasta los dueños de esos agronegocios en grandes millones o miles de hectáreas, y obviamente la población local, ¿no? Que también tiene su propia lógica y su dinámica y su conocimiento. Entonces, más bien son estas contradicciones sociales de los diferentes actores que se ponen de manifiesto en un momento de catalogación de crisis internacional, si lo queremos ver así, ¿no? Por eso se evidencia esto. Ahora, obvio que esta alteración de estos ecosistemas pues va a una velocidad mucho más rápida de la que se ha, digamos, visto en los últimos 300 años. En Chiapas este año se incendiaron 31,000 hectáreas y solamente la Comisión Nacional Forestal tiene dinero para meterle árboles a 5,000 hectáreas. Suponiendo que la mitad de esos árboles sean los que puedan crecer, la otra mitad no crece, generalmente porque se pierden ahí por sequía, por incendios, porque la gente no cuida, etcétera, porque no hay seguimiento gubernamental. Entonces solamente serían 2,500 de las 31,000 que se incendiaron. Si ahí se quedara ese ecosistema, digamos, sin la intervención de ninguna actividad humana, se va a regenerar. El problema es que hay actividades dentro de esa superficie, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que verlo con una amplia gama de posibilidades, desde cuál es la cuestión internacional, cuál es la cuestión nacional, cuál es la cuestión regional, ¿sí? Y sobre todo cómo se mueven estos territorios los diferentes grupos de interés. Yo creo que ahí no es como una sola variable, es decir, no es Bolsonaro versus ONGs, ¿no?
no es Naciones Unidas que ahora le prohibieron ya al representante de Bolsonaro de que hable en la Asamblea de Naciones Unidas o cuestiones ambientales, ¿no? O sea, digo, hay que ver eso, pero sobre todo hay que ver qué está pasando concretamente en el territorio. Y ahí está la clave para continuar o no continuar. Ahora, por ejemplo, hay alrededor de 8, 10 comunidades tal vez que están en serios problemas aquí en las Cañadas de Ocosingo porque todos sus manantiales, absolutamente todos, se secaron. Y no puede uno decir, no, pues es que es de acuerdo a la deforestación que hubo en este último año o en estos 5 años anteriores o los incendios. O sea, no es eso, es una trayectoria de largo alcance que viene pues desde la ocupación de esa superficie selvática en los años 70, 1970, 72, ¿no? Entonces hay que seguirle la dinámica, ahí está la clave, con todos estos, digamos, variables internacionales, por supuesto, ciclos irregulares de lluvia, menos vegetación, más erosión, menos recarga de manantiales, arroyos, ríos, etcétera, más crecimiento de la población, temperaturas poco más calientes que secan más la tierra, secan más las hojas y es más rápido la provocación, la dispersión de incendios, etcétera. Entonces hay muchas cosas que hay que analizar. No es una o dos o tres o cuatro variables, es muchas variables combinadas que se dan para ese evento, ¿no? Al cambio climático. Entonces que nosotros tenemos una preocupación muy particular con lo que está pasando ahorita en nuestro país, porque la cuestión del cambio climático, la Amazonía juega un papel muchísimo importante en términos globales, ¿no? Es un papel de captura de carbono desde la atmósfera, y el calentamiento global, el cambio climático depende de este balanzo, ¿no? Que regula las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. De un lado, las emisiones, y de otro, la capacidad de captura de carbono. El resultado de este balanzo es que va a producir más o menos aumento de temperaturas y de impactos climáticos, como sequías prolongadas, las inundaciones, los huracanes, y amenazando severamente la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, principalmente los pueblos tradicionales que dependen más directamente de los servicios ecosistémicos que la Amazonía ofrece a estos pueblos, ¿no? Entonces que la importancia de la Amazonía no es solamente para el mundo, para la regulación del sistema climático, sino también muchísimo importante para la regulación de las lluvias de nuestro país. Hay un trabajo muy interesante de investigadores brasileños que apuntan para este papel de regulación de las lluvias en nuestro país, que la Amazonía produce verdaderos ríos voladores, tal la magnitud de la humedad que produce los bosques amazónicos. Entonces que todo el país depende, la economía de Brasil, los medios de vida de los pueblos tradicionales y también la agricultura como todo es muy dependiente de la conservación de la Amazonía, y los bosques, por tanto, tienen que ser conservados. Las noticias que tuvimos el mes pasado sobre los incendios forestales son solamente un indicativo de que se está pasando en nuestro país. En realidad, la deforestación de la Amazonía es un proceso histórico que la Amazonía
tiene como 4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es como 2 Méxicos, para se tener una idea del gigantismo de la Amazonía. Y ya perdemos como 20% de los bosques amazónicos desde 1970. Entonces, que hace más de 40 años que tenemos este proceso de ocupación de los bosques amazónicos, principalmente para aumento de la producción ganadera. La producción de ganadería aumentó en nuestro país como 30-40% en los últimos 40-30 años, y en la Amazonía este crecimiento se dio como 150% de aumento. Entonces, que la ganadería de Brasil está literalmente invadindo a Amazonía desde el sur e produzindo os impactos que estamos observando hoje. Então, que há conflito entre os interesses econômicos de los grandes produtores de granos, de ganado, de minería, a produção de energia hidrelétrica de um lado, e de outro a segurança, vamos chamar assim, a segurança socioambiental do país, não somente os serviços ecossistêmicos, como também os meios de vida das populações que vivem, indígenas, ribeirinhas, afrodescendentes, agricultores, pequenos agricultores, que dependem destes serviços para sobreviver. Então, que os câmbios climáticos também retroalimentam o processo de destruição da Amazônia, uma vez que temos um ciclo perverso de retroalimentação, que a deforestação aumenta o efeito invernadeiro, por um lado, e o calentamento global também aumenta os incêndios e a degradação. Se há menos chuvas, se há maior flamabilidade dos bosques. Então, que estamos aqui para compartilhar nossa preocupação e também oferecer alguns dados que podem ajudar a compreender melhor o que está passando, tanto eu como Luciene e também nosso colega Juan. Temos muitos dados que poderiam ajudar a compreender melhor o que está passando em nosso país, e contamos com a solidariedade dos mexicanos para o enfrentamento e a resistência do processo político regressivo que estamos vivendo, que todavia há que organizarmos uma rede de solidariedade e de resistência internacional para que a situação pueda ser mais se quedar bajo controle. Todavia, ahorita não temos muitas esperanças de que isto pueda ocorrer, dada a gravidade do cambio político que estamos passando. Graças. Buenas tardes. Bien, a mí quiero hablar un poco de nuestra experiencia en una organización no gubernamental para especialmente demostrar que la Amazonía no son solamente los bosques, como si alguien ya habló acá, mas hay personas, hay disputa de tierras, hay mucha complejidad.
Entonces, yo trabajo en IEB, que es el Instituto Internacional de Educación de Brasil, y nosotros trabajamos con educación popular o con procesos de formación horizontal, donde lo más importante entonces es intercambiar informaciones entre personas que en general tienen diferentes tipos de escolaridad. Así, nuestra área de actuación está relacionada a las personas en la Amazonía que mantienen vínculos entre la conservación de los recursos naturales y las dimensiones económicas, sociales y culturales de la sustentabilidad, además del acceso a derechos de la gestión de territorios. Por favor. Entonces, para reducir los conflictos agrarios, que son muchos en la Amazonía, pensamos que es urgente mejorar la gobernanza de la tierra y garantizar los derechos territoriales de las poblaciones indígenas, tradicionales y agricultores familiares, pues estos son desafíos claves. Era una imagen de dónde está la Amazonía. Está casi aquí estamos nosotros, ¿sí? Esta es una imagen de los bosques, por favor, donde hay muchas personas y también son distintas, como son las destinaciones de las tierras en la Amazonía. Ahí hay personajes emblemáticos desde los 70, que son figuras muy importantes por la conservación de los bosques en Amazonía, como Chico Mendes, Ailton Krenak, Davi Yanomami, son lideranças indígenas y no indígenas que hacen una lucha permanente. Unas ya murieron y otras continúan la lucha por los derechos de los pueblos. Por favor. Esta es una imagen de un río, una cuenca del Purus, río Purus, con una imagen aérea. Este es un mapa donde se procura demostrar en verde más oscuro las tierras que tienen destinación a los pueblos indígenas, que son las más oscuras, las verdes oscuras. Entonces, que los indígenas tienen sus derechos garantizados por medio de un órgano de gobierno que regulariza las tierras, como que haciendo un reconocimiento de la ocupación actual. Son pueblos originarios, pero hay un órgano de gobierno que hace este reconocimiento. Y esta es la situación territorial. Ese es verde más oscuro, son indígenas. Y estos más no tan oscuros son las unidades de conservación o áreas protegidas naturales, donde también hay pueblos y muchas veces hay indígenas, pero nosotros ellos son como que hijos de un personaje emblemático en Brasil que se llama Chico Mendes, que luchó por garantizar territorios para poblaciones tradicionales que no indígenas y de una forma distinta de como el gobierno quería hacer, que era destinar un poquito de tierra y ellos lucharon para garantizar un uso colectivo de la tierra, que nosotros llamamos de reservas extrativistas, porque traen su sustento de estas tierras de manera colectiva y sustentable. Y aquí hay una información también importante, que son las áreas no destinadas. Entonces, que en la Amazonía hay muchas tierras como estas, que son de bosques, pero no hubo destinación alguna. Entonces, es un espacio de tierra que se está muy fuertemente en disputa.
Em Brasília, então, é um país de grande diversidade de pueblos indígenas. Há, por lo menos, 305 pueblos que hablam mais de 270 línguas distintas e cerca de 60 grupos aislados, cuja base de desenvolvimento e existência é autônoma, sem relação direta com a sociedade nacional. Em Brasília se habla também de pueblos aislados. Também poderíamos dizer que são como que os que huem de guerras por las presiones acerca de seus territórios. Atualmente, então, existem 462 terras indígenas regularizadas que estiveram garantizadas pelo governo, que representam alrededor de 13% do território nacional. E 54% das terras indígenas reconhecidas por el governo se encontram na região norte ou na Amazônia, ou seja, mais de 90% das terras estão na Amazônia e 1,7% de outras terras que deveriam estar garantizadas estão no restante do país. Isto é um grande problema, como no Nordeste. Además, então, somadas as terras indígenas da Amazônia a outras áreas naturais na região, chegamos a 21% de todo o território nacional, com as outras áreas protegidas, áreas naturais protegidas. Uma imagem dos povos indígenas, esses textos são os Apurinã, por favor. E as populações campesinas ou os seringueiros, que eu falava um pouco antes. As populações campesinas das áreas naturais protegidas, como as reservas extrativistas, são famílias que vivem na ribeira do rio, ou ribeirinhas, e que têm uma parte significativa de seus ingressos, ou incluso a única fonte de sobrevivência na pesca, na agricultura de subsistência e extração de plantas, como os indígenas. Pero a história de luta e conquista da terra são distintas. Estão muito espelhadas na luta de Chico Mendes. Então, o que passou é que essas populações começaram um movimento de ocupação que inicialmente começou por a ocupação promovida por el capital mercantil, desde os centros urbanos na Amazônia, como Manaus e Belém, onde se levavam os trabalhadores do Nordeste a migrar ao interior da Amazônia para trabalhar na recolecção de látex e cálcio. Por isso se chamam-se os seringueiros. Então, os campesinos ou caucheiros também eram oprimidos por parte dos patrões, que proporcionavam apenas bens e artículos necessários para sua sobrevivência e trabalho, e foram explotados economicamente durante décadas. Quando o Frente de Expansão do Caucho declinou, os campesinos se organizaram social e culturalmente, instalando-se em comunidades e vivendo muito à maneira de los indígenas em estes territórios que agora se reconhecem como as áreas protegidas naturais. Pero as grandes extensões do território brasileiro han experimentado profundas transformações sociais, econômicas e ambientais desde ao menos o fim do ciclo passado. A incorporação do bioma do Cerrado e da Amazônia em los mercados de commodities agrícolas han impulsionado um amplo movimento de ocupação e exploração de novas terras. Isto ha resultado na deforestação e na conversão do uso da terra em escala continental. Este é um dos principais problemas que nós enfrentamos agora. Aí há outra também realidade que, como a Amazônia, este é um mapa do Ministério
de Minas de Energía que apunta a otra constatación, que todos los planeamientos de construcción de la matriz energética en Brasil es hidroeléctrica, de instalaciones de usinas por medio de los ríos. Entonces que todo ese planeo, todos se van para el sur y sureste. Entonces que los amazónidas continúan como que los promovedores, les proporcionan los recursos para las otras regiones de Brasil y del mundo, son donadores de materia prima y servicio y tampoco son consultados como nosotros ya conocemos. Assim que a implantação de obras de infraestrutura sem consulta e o processo de ocupação desordenado e irregular fazem que a governança da terra na Amazônia seja aún mais complexa. Lo que prevalece em suas venas é uma situação conhecida como de caos da terra, devido a múltiplos interesses e reclamos de tenência em la mesma terra. Os resultados são disputas e conflitos que não encontram uma mediação adequada dentro das estruturas estatais de governo, e estes conflitos resultam em situações de violência e violação dos direitos humanos. Assim que a búsqueda de terras e a pressão para utilizar os recursos naturais tem impacto drástico em los pueblos indígenas e los seringueiros que ocupam estes territórios em disputas. E o que passa também é que têm um reconhecimento em marco legal brasileiro, pero permanecem invisíveis e vulneráveis. Então, que agora com o atual governo, a confrontação com o Estado ha aumentado e temos poucas saídas. Resta, portanto, continuar a apoiar na construção de acordos entre as comunidades, segundo cada contexto, e profundizar suas resistências. Eu quis passar logo rápido porque há um vídeo que explica um pouco mais como que os indígenas, os pueblos tradicionais, os afrodescendentes e também um outro ator que ha aparecido ou ganha força no último governo, que vai aparecer mais em vídeo. Então, que eu creio que é melhor acabar por acá. Gracias. Un breve comentario que tiene que ver con la difusión de las informaciones acerca de todo esto, ¿no? Y parece importante también tener en cuenta, así como ya pusieron los dos compañeros y Juan también, de que es algo que pasa cotidianamente, ¿no? Es algo que ahora se ha legitimado con esta posibilidad del discurso fascista de Jair Bolsonaro, pero que pasa cotidianamente, y es interesante ver que también toda la atención mediática que hubo ante la situación fue por el momento, que también por el humo que cubre partes centro-oeste de Brasil también. Entonces, es decir, también la relación de cómo esto se torna o se cambia en noticia, en facto mediático. Es importante pensar porque tiene que ver con de qué forma esto se parece importante a los ojos de los demás, pues se demuestra más importancia y se pone más la mirada sobre lo que pasa, y el genocidio cotidiano cuando se afecta a más, cuando desce, ¿no? Cuando va a otras partes. Entonces, solo compartir un poco, pues que también a pensar todo esto me pareció importante ponerlo. Pues no sé si a alguien le gustaría comentar o platicar un poco de lo que sintió, que seguir el debate, ¿no? Que quiera poner algo que le afecta por las informaciones que compartimos y todo. Le paso el micrófono para quien quiera. Jair Bolsonaro, cuando se habla del demonio. Y también en Congreso, en nuestro Congreso Nacional, hay una diputada indígena que habló en el filme.
una, solamente una. Hay algunos aliados como que 10, pero son como que 500 diputados. Cerca de 240, creo aproximadamente, son los ruralistas de que Juan hablaba anteriormente. Ruralistas que nosotros llamamos de una bancada majoritaria, que es da Biblia, del ganado y de los evangélicos conservadores, porque no son todos los evangélicos. Entonces hay unos que son los conservadores, que son la mayoría en Congreso. Entonces por esto la situación entonces es más grave. Gostaria de complementar uma reflexionar um pouco sobre o que vimos ahorita. É que, analisando o histórico da deforestação da Amazônia, nós observamos que sempre que houve uma transição política em Brasil, houve também aumento expressivo da deforestação em todos os governos. Quando saiu Itamar Franco em 94, começou o governo Cardoso, houve um pico de deforestação como 20.000 quilômetros quadrados. Quando sai Cardoso e entra Lula, tivemos esse pico de 27.000 quilômetros quadrados. E quando termina o governo do PT e começa o governo Temer, também houve um aumento da deforestação. E nós explicamos isso por uma debilidade político-institucional generada por a transição política. Então, que o governo não logra êxito em implementar medidas efetivas de controle e vigilância pela deforestação, e os atores locais, ruralistas, ganadeiros, madeireiros, da mineria, lo sabem que o governo se queda débil nesses momentos de transição política. Então, que o que mais nos preocupa é que a transição política agora é muito mais grave, porque há uma deliberada orientação para a destruição, para desrespeito às leis ambientais, para os direitos de pueblos tradicionais ameaçados. Então, que este momento, os dados todavia da deforestação de 2018 e 2019 não estão disponíveis, vão ser difundidos no próximo mês de outubro, creio que outubro. E seguramente vamos ter um aumento muito expressivo de mais de 100% das taxas de deforestação por a transição política que sempre houve, mas ahorita muito mais grave, muito mais rápida. As taxas vão aumentando por governo fascista, não? O Juan chama de proto-fascista, eu diria fascista mesmo. Então, sei que é mais grave e nós temos uma preocupação porque este processo pode sair completamente bajo o controle e as consequências em termos ecológicos e sociais de ameaças às populações tradicionais são incalculáveis. São realmente incalculáveis. Pode piorar muito mais desde agora hasta el próximo año. Mi pregunta es, nosotros desde aquí, ¿cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para evitar que siga habiendo ese tipo de incidentes? ¿Podemos seguir así?
También es una pregunta, mi nombre es Ricardo. ¿Cuál sería el escenario, un escenario así como pesimista, en el que el daño sea ya muy severo, o que sea hasta el punto de irreparable, ¿no? Si sigue este tipo de gobierno en el que los mismos delincuentes son el gobierno, ¿no? En términos de ecosistemas también, ¿cuál sería las repercusiones globales? Si tienen ustedes los datos, ¿no? ¿Cómo nos afectaría? Escuché o leí un dato de que el sargazo aquí en el Caribe, por ejemplo, tiene una relación directa con los agrotóxicos de la soya, que pues precisamente se usan para deforestar, ¿no? Para la soya que alimenta a la carne que exporta a Brasil, como un gran gigante industrial, ¿no? Pues esa sería mi pregunta. Sí, bueno, yo voy a ofrecer mi perspectiva porque las preguntas tampoco son sencillas de ser respondidas, pero creo que podríamos contar con la ayuda internacional, hablando sobre o ayudando a formar una red de contacto de investigadores, de activistas, movimentos sociales, de la academia. Y creo que esta red que podría empezar ahora, si nosotros intercambiamos nuestros contactos para seguir platicando y discutiendo formas de actuación colectiva. Yo creo que los mercados tienen sus propios medios de control también. Es muy efectivo esto que Juan ha hablado sobre el boicote de productos brasileños producidos desde la deforestación, ¿no? Principalmente carne de ganado y soya, que son los principales productos brasileños para exportación. Y los políticos, las autoridades, los actores regresivos brasileños son muy sensibles a esas medidas que pueden ser, y ya empezaron a ser practicadas, boicotes a la carne, a la piel de ganado, a la soya. Entonces que este es un mecanismo regulador de la estupidez de los políticos brasileños importante que nosotros podemos incentivar y apoyar, ¿no? Ahora, cuanto a las posibles consecuencias de la deforestación, bueno, hay algunos números, ¿no? Que las emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil desde la deforestación son muy importantes, son más importantes do que las emisiones de la industria, del transporte y de la generación de energía. En el mundo, estas dichas emisiones corresponden a como 70% de las emisiones globales, industria, energía, transporte, y solamente 30% deforestación. En Brasil es al revés. Justamente las mayores emisiones brasileñas son provenientes de la deforestación, del cambio de uso del suelo, y una parte menos importante, industria, energía, transporte. Como, eso varía mucho, pero ahorita estamos como 50% de las emisiones brasileñas desde la deforestación y 50% industria, energía, transporte. Pero ya fue más. En 2004, por ejemplo, la deforestación representaba 70% de las emisiones brasileñas de gas de efecto invernadero. Entonces, que para el Acuerdo de París, para el control del cambio climático, estos procesos de destrucción masiva de los bosques juegan un papel absolutamente clave, ¿no? Mas não há dúvida que se não logramos controlar este processo e reduzir as taxas de deforestação para
números aceptables como tuvimos en 2012, ¿no? 4.000 kilómetros cuadrados. Esto está más o menos bajo control. Y estaría, el gobierno brasileño estaría así logrando éxito en cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París. Pero todavía el escenario es mucho más grave que eso y creo que podríamos ter un aumento del calentamiento global, manteniéndose las tendencias actuales mucho más rápido y alcanzando los 2 grados de aumento de temperatura en nuestro planeta en pocas décadas, ¿no? Entonces, este aspecto de la conservación desde Brasil juega un papel clave para, de un lado, el control del cambio climático y de otro, el mantenimiento de las condiciones de los medios de vida de los pueblos tradicionales, indígenas, afrodescendentes y ribereños. Es una amenaza muchísimo importante. Yo quería hablar acerca del apoyo, que es muy importante para nosotros. Es lo que es urgente, el apoyo internacional, la presión también y la información también. Nos acercarmos de informaciones más concretas, más verdaderas para difundirlas, porque el gobierno de Brasil juega con la contrainformación, con la información al revés. Ahora, en este momento, que Bolsonaro quiere llevar una indígena, solamente una, que habla en su favor a la ONU, para decir que no, nosotros somos culpables por los incendios. Sí, hay un video, puedo probar. Estamos todos. Entonces, que el gobierno juega muy fuertemente con las fake news, con la contrainformación. Entonces, es muy importante nosotros hablarnos de lo que pasa, de las resistencias, sin apoyar las resistencias. Creo que este es un camino. También un poco mi perspectiva así por las cuestiones, menos que contestarlos, sino también poner otras cuestiones. Es un punto que es importante, que tiene que ver con lo que Luciene nos trae, es la traducción de las informaciones. Y cuando digo acá traducción, no solamente a la lengua española, no solo traducir a sus lenguas, pero también hacer acepciones comparativas posibles sobre realidades en sus propios países, incluso no solamente realidades que se creen macroestructurales, pero también cómo se está mirando a las cuestiones que ya pasan en cada país. Y hacer esta relación no como, un poco como tomar esto que ha pasado en Brasil en términos amplios, porque yo por lo menos veo una red entre lo que discutimos aquí y la cuestión de la seguridad pública en Río de Janeiro, por ejemplo, y las muertes a todos los días y bueno, la censura que está en ascenso también en nuestro país en este momento. Y otro día escuché algo de una persona aquí que me ha preocupado mucho, aquí no, pero ahí, de que hacer una cierta perspectiva comparativa de que está todo muy bien acá en su país, pues que no llegamos a una situación como la que está en Brasil, pero es importante no ponerse como también medir las situaciones locales por el límite del peor, que es lo que está pasando ahora. Esto es muy importante y creo que también es una manera de retroayudarnos, así como tener en cuenta que lo que está pasando en Brasil, bueno, puede que no esté pasando, pero también que no se pueda medir la democracia de su propio país desde de la falta de democracia que está en nuestro país. Y esto es una cosa que me preocupó mucho y quiero aprovechar este momento para poner también. Pero otra cosa que me parece importante es reflexionar que ayuda no necesariamente sea
no creo que uno puede salvar a otro ahora. Sí podemos pensar juntos de qué manera se puede traer estas informaciones y no dejarlas calladas como si fuera algo muy lejano de la posibilidad de que pase, y pensarlo como construir estas redes de solidaridad sin que sea una manera neocolonial de ayuda, que es muy posible que pase y que es importante discutir también, a mí me parece, y pongo aquí como una reflexión para todos, ¿no? Pues en un momento de desespero, como estamos, así como ya ha pasado en otros momentos históricos en nuestro país y en muchos otros, es bien posible que a veces la idea de ayuda sea una implementación de posibilidades deslocadas. Entonces es importantísima tu pregunta, porque es esto, cómo nosotros nos cuestionamos de qué formas podemos ayudarnos y comprendiendo el contexto de cada local, ¿no? De cada espacio. Y bueno, ¿está abierto? ¿Qué más? Es muy rápido, solo por agregar un elemento más a esto último del apoyo, porque a veces da la impresión de que con tanta destrucción parece que localmente no se está haciendo nada, ¿no? Entonces, no sé, le pediría tal vez a Luciene y a Saulo, no sé si tienen ahí presente eso, si no, después lo podemos negociar con La Cosecha para compartir una página de La Cosecha, tal vez algunas páginas o lugares donde la gente pueda apoyar luchas locales, porque incluso por informaciones, porque hay muchas instituciones, muchos colectivos que están produciendo informaciones ahí, tienen datos más confiables, y muchas veces eso se invisibiliza por la avalancha de los grandes medios hegemónicos, etc., ¿no? Y es otro modo también de apoyar pequeños colectivos, grupos que frente a tanta destrucción a veces apenas se alcanza a escuchar sus voces. ¿Alguien más? Es un poquito más bien mi sentir, ¿no? Nosotros colaboramos en la red de escuelas campesinas y también vivimos esa situación de los ciudadanos inferiorizados en varias partes aquí en Chiapas. No sensibilizamos el problema, no nos ponemos o no tratamos de ponernos en el lugar. Hace poco aquí en Chiapas, tal vez unos 3-4 meses, veíamos como parte del cañón al ladito se estaba incendiando y todos, ¿qué estará pasando ahí? Pero no hacían nada más que preguntarse. No profundizábamos en cómo podemos ayudar, en dónde nos podemos acercar, qué podemos hacer, a quién podemos recurrir. Esas preguntas como claves no nos las cuestionamos directamente. Yo los invitaría, no solamente aquí en San Cristóbal, sino en Tuxtla. Tengo entendido que las universidades, como la UNACH, en donde yo estudio, están abiertas a conferencias, en donde también puedes sensibilizar a los alumnos, ¿no? Porque ellos dicen, pobre, las Amazonas, se va a recuperar después. No tienen como ese chip integrado de la gravedad del asunto. Yo creo que falta eso, ¿no? Sensibilizar un poquito más a la gente. Muy preocupante la situación, mucha impotencia, y sobre todo me impacta la fuerza de las mujeres en el video, ¿no? Como esta fuerza, esta energía de lucha y de también impotencia, ¿no? La señora que sale llorando, que no puede ver a este hombre, refiriéndose a Bolsonaro, pues sí, es un demonio junto con Trump, ¿no? Son los dos demonios del mundo. A lo mejor hay más, pero digo, son los que conozco. Pero es muy fuerte, ¿no? Y pues la persona que te dijo que aquí todo estaba muy bien, no sé qué tiene en los ojos, ¿no? Pero estamos igual, o sea, al estar escuchando todo lo que nos comparte,
lo trasladaba a lo que vivimos aquí en Chiapas, ¿no? En México, pero bueno, particularmente aquí en Chiapas, que es lo mismo, los niveles de deforestación, de destrucción de áreas importantes, ¿no? En la selva, aquí mismo. O sea, es igual, tal vez en dimensiones diferentes por extensión territorial, pero el problema está, el cambio climático está aquí, ¿no? La escasez de agua, muchas lagunas, ríos han disminuido sus niveles de agua. O sea, la situación es muy preocupante, pues, en todo el mundo, y yo creo que en ningún lado estamos bien, ¿no? O sea, nuestros gobiernos siguen con sus políticas a favor de las grandes empresas, a favor del capital, ¿no? Que es en realidad lo que está pues destruyendo todo lo que tiene, todos nuestros bienes naturales, ¿no? Creo que es importante, se me hace, no sé si no con mucha difusión, pero creo que habemos pocas personas. No sé cuánto tiempo van a estar aquí ustedes, pero retomando un poco lo que decía Jenny, pues a lo mejor abrir otros espacios donde ustedes puedan compartir toda esta información, ¿no? Creo que sí sería importante abrir. Hay muchos movimientos también aquí en Chiapas y en México en defensa del territorio, y yo creo que habría como espacios de intercambio de las luchas en el Brasil, movimientos de lucha en el Brasil con los movimientos de lucha en defensa del territorio aquí en México y particularmente aquí en Chiapas. Hay varios movimientos, el movimiento del pueblo Zoque, el movimiento de los pueblos del norte de aquí Chilón también, ¿no? Que son movimientos fuertes en defensa del territorio, y yo creo que habría que buscar las formas de vincular estas luchas en defensa de la tierra y del territorio, ¿no? Y bueno, si hay manera de, pues no sé, abrir formas para hacer esta articulación, para difundir información, para que se intercambien estos movimientos. Luego los hay, a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero de repente todos los movimientos que están en defensa, en contra de la minería, se vinculan, ¿no? Y ellos sí se comunican, sí tienen sus asambleas a nivel Latinoamérica. A lo mejor aquí nosotros no, pero podemos ayudar a que se fortalezca más esta relación y estos vínculos entre los diferentes movimientos en Chiapas y en el Brasil, ¿no? Bueno, un pequeño comentario. Como hemos mencionado antes, a veces uno tiene este sentimiento de impotencia, de, bueno, hay un problema en Brasil y uno qué puede hacer desde acá, ¿no? Pero pues la cuestión es que el problema no está solamente allá, el problema es en todo el mundo, y las cosas que se pueden hacer desde la propia casa. Nosotros nos hemos metido, como comentábamos antes, en movimientos agroecológicos. Actualmente estamos viendo maneras de crear nuestros propios jabones, shampoos o algunos otros productos de tal forma que podamos cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque eso es lo importante. No solo lo que se está perdiendo, sino lo que se puede hacer. Como consumidores, nosotros tenemos cierto poder al momento de elegir qué es lo que queremos consumir, y eso es importante. Siento que sería algo que podemos comentar en este espacio, precisamente formas de hacer poner ese granito de arena, ¿no? Sacrificar unos cuantos pesos para comprar algo en pro del medio ambiente, ¿no? Algo que también me gustaría comentar es que nosotros estamos promoviendo un campamento agroecológico en el mes de octubre. 24 26.
Bueno, igual ahí pueden difundir todo esto para sensibilizar a las personas que lleguen. El campamento agroecológico es nacional, está a nivel nacional y va a ser la sede del Chiflón el 24, 25, 26. No es para promocionar el campamento, sino para que ustedes lleguen y divulguen toda esta información que hace falta, ¿no? Ahí las personas también están en esa lucha de la conservación del chiflón precisamente y pueden intercambiar, como decía Alma, esta lucha. Bueno, nosotros, igual, como todos, estuvimos en un punto en el que quisimos hacer algo, pero no sabíamos cómo, ¿no? Este tipo de eventos nos dan la oportunidad de comentar nuestros problemas con personas que puede que ya lo hayan pasado, ¿no? Y empezar a buscar soluciones. Creo que es todo. Buenas noches, gracias por este encuentro y por traer el tema del territorio y lo que me hace recordar de la importancia de pensarnos nuestro cuerpo como territorio, ¿no? Sobre todo el cuerpo femenino. Entonces miércoles vamos a tener Lorena Carnal aquí, estoy muy porque estaba leyendo mucho sobre el feminismo comunitario y todo este movimiento de las mujeres indígenas, de las marchas de la Margarida, de la conciencia negra en Brasil. Yo soy brasileña también, entonces vengo del movimiento de mujeres. Y aquí justo en diciembre va a tener el encuentro Mujeres que Luchan, que he participado, ¿no? Año pasado en DF y este año, organizado por las mujeres zapatistas. Entonces todo este tema de pensar la tierra, porque como dice, ¿no? Rita Segato, el cuerpo femenino es un territorio a ser violado, ¿no? Por el feminicidio, por el sexismo, por el racismo y todo eso. Entonces estamos todos, son temas todos conectados con el tema de la tierra, ¿no? Entonces solamente para recordar este encuentro tan importante, yo no voy a estar, pero espero que las compas van ahí para unir estas fuerzas y toda esta articulación política con las compañeras zapatistas. De todo lo que vimos, uno de los problemas o de los varios problemas que estamos analizando es el cambio climático, todo lo que vimos, ¿no? Sin embargo, quisiera insistir un poco en que tanto Bolsonaro como Trump, como señalabas, pues son la imagen más visible actualmente de todo este fascismo, del imperialismo, y que resumen, y que es problemático y preocupante también, que el racismo existente, y actualmente estamos pasando por dos fenómenos sociales preocupantes, ¿no? Las transmigraciones o migraciones de Centroamérica para Estados Unidos, lo que está sucediendo en la Amazonía, en Brasil, y sinceramente ahora que acabo de ver toda la información que nos presentan, pues me quedo así de qué puedo hacer, o sea, no puedo cruzarme de brazos, o sea, es una problemática global, ¿no? Y también me gustaría extenderle la invitación a todos ustedes. La universidad donde egresé pues es abierta a que también puedan llegar ustedes, y pues precisamente por esto que hablaba, ¿no? De cómo apoyar, cómo divulgar lo que está sucediendo con información concreta, verídica, y pues nada, sería eso. Yo creo que no hay que perderse en esos dos diablillos, porque el capitalismo tiene sus marionetas y tal vez ellos sean los marionetas más representadas a nivel mundial, pero si vemos unas tasas de deforestación como estas que se presentaron en Brasil, como las que hemos estado analizando en Chiapas o en México o en cualquier otra parte del mundo, pues eso atrás tiene un porqué, y es esa expansión de tierra para comerciar tierra, comerciar madera, comerciar minería, hidroeléctricas, etcétera, petróleo, etcétera.
Yo creo que la lógica no es esta sectorización del análisis, sino la integralidad del sistema. O sea, hay un sistema en crisis. O sea, el calentamiento global es una manifestación de la crisis del capitalismo. O sea, no es un fenómeno aislado de un proceso de 300 años o de los últimos 100 años, o si quieren de los últimos 50 años, o si quieren de los últimos 10, dependiendo cómo lo analicemos. Hay que agarrarlo bien, el análisis, y es un problema estructural de relaciones sociales dentro del contexto del capitalismo en su fase más salvaje en la actualidad, donde hay una crisis que se manifiesta, pero se manifiesta en todos los planos. Es decir, hoy día las 142 concesiones mineras que se asignaron en los gobiernos anteriores en México, en Chiapas, tampoco han sido terminadas o quitadas por el actual gobierno. Entonces, pero esa minería tampoco está funcionando al 100% en su extracción en Chiapas, pero sí está cotizándose esas concesiones porque son a 50 años, es decir, el capitalismo está en su fase de financiera de especulación. Sí, o sea, una parte es la parte productiva, que es muy poca en el contexto de los grandes capitales que se están moviendo a nivel de los sectores financieros. Y eso es también, esa es la otra crisis, es decir, esta 2008, 2009, 2010, estas crisis de vivienda en Estados Unidos, estas crisis de este capital, pues han sacudido al mundo, ¿no? Este asunto de que apenas va una tendencia de no ganar la elección en Argentina y ya están las grandes capitales ahí metiéndolos en un problemón financiero, ¿no? O sea, hay que entender como estas lógicas geopolíticas. Digo, ahora estas refinerías que tronaron en Arabia Saudita ya están haciendo el negocio, los grandes almacenes petroleros que tiene Estados Unidos dentro de su subsuelo. Y eso es especulación, es decir, deforestación, minería, agronegocio, ganadería, hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Está dentro de esta lógica de especulación y de la ganancia máxima a nivel de esta especulación. O hay una minera, etcétera. Ahí hay lógicas internas que hay que continuar, hay que explicar, hay que analizar, pero sin olvidar este contexto internacional. Entonces yo creo que así como está Brasil, yo creo que digamos estas imágenes de estos incendios, por supuesto, y tratándose de la Amazonia por lo que importa a nivel mundial, pues es muy visible, es un jalón fuerte, pero también está el derretimiento del permafrost en las sabanas de Rusia, y también está el descongelamiento de los polos, y ya dividiéndose ahí el polo norte para la brecha de transporte y el petróleo que se va a sacar de ahí, etcétera. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es un avance voraz, con poder de por medio, para aprovechar al máximo esos bienes naturales, desplazando a todo el mundo. Es decir, Bolsonaro es una marioneta del capitalismo. Trump es una marioneta del capitalismo, empresario para ganar mucho dinero dentro de ese capitalismo. Entonces, yo creo que hay que verlo en ese contexto. Ahí está el mismo análisis que hacen estos pensadores del extractivismo y el neoextractivismo, ¿no? Como la matriz energética al final no se cambió en estos países, ¿no?
continúa, y en México pues continúa y continuará, ¿no? Porque hay ese interés internacional puesto ahí. Lo que ustedes ven en Brasil de estos chicleros, pues aquí también hubo en Chiapas, ¿no? Este arribamiento de población a la lacandona también se dio en los años 70. Estos conflictos agrarios también se dieron ahí entre población local, ejidos y ganaderos, ¿no? Hoy día la lucha continúa allí mismo por cuestiones de represas aquí en el Chicoacén 2, la hidroeléctrica esta, los pozos petroleros en la zona norte. Ahora está lo de la refinería esta que se está construyendo, los trenes, pues son dos, pero tampoco los trenes es nuevo. Este del Istmo desde 1880 se tienen los planos y proyecto hecho completamente y derecho para hacer eso que se piensa ejecutar ahora. Entonces, yo creo que más bien hay que estar como atentos a estos ciclos continuos de largo alcance, de siglos incluso, para poder entenderlos y analizarlos. Es decir, los actores que vemos ahora simplemente es uno de los capítulos de los muchos otros capítulos del pasado, que hay que analizarlos en su dimensión, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, tenemos que estar como atentos a ese proceso de hoy, pero ese proceso de hoy que se explica con muchos capítulos y muchos procesos del pasado, y hay que analizarlos a nivel de cada territorio. O sea, cómo se da la dinámica y cómo, por ejemplo, aquí en Chiapas, los hombres son los que deciden sobre la tierra, ¿no? Y son los que la venden. Y por eso entran las empresas, ¿no? O sea, este sistema en el que estamos hace, y los programas gubernamentales que responden a estas políticas del capital, pues han establecido formas de despojo, o sea, legalización del despojo de la tierra, ¿no? En los ejidos, por ejemplo, en las comunidades, pero quien decide la parcelación de la tierra, la venta, son los señores, no las señoras. Entonces, no sé, en Brasil, ¿cómo es la dinámica para la toma de decisiones en torno a la tierra? Es porque en Brasil tampoco se hizo cualquier reforma agraria. La destinación de tierras en Brasil es desde 1500, creo, está en disputa y tampoco se está resolvido algo. Lo que pasa es que lo que en mapa que mostré, hay la destinación de tierras indígenas, lo reconocimiento por parte del gobierno, como que se demarcara para los que detienen derechos originarios, escritos en la Constitución, y los seringueiros que han conquistado también sus tierras por medio de otro órgano de gobierno. Y hay una parcela grande de la Amazonía con tierras públicas que no fueron destinadas tampoco. Lo que pasaba hasta entonces era que la simple demarcación o configuración territorial, la destinación territorial a estes sujetos de derecho, los indígenas, los seringueiros, ribeirinhos, garantizaba una protección de la tierra. Lo que pasa ahora con el gobierno de Bolsonaro es lo contrario. Los invasores de que Juan hablaba, pequeños ganaderos, dueños de ganados, otros campesinos chicos, pero se sienten como que empoderados ahora para avanzar sobre los territorios que están demarcados, que son de las poblaciones. Las tierras indígenas reconocidas por el gobierno no se venden, son de la Unión, son del Estado.
Entonces, son derechos colectivos, pero no se puede vender. Y es lo que llamamos de usufruto exclusivo, derecho de uso, entonces. Lo que pasa es que el subsolo tampoco es indígena, entonces es como una tutela, es garantizado, pero son como que guardianes de la tierra, que solamente ellos pueden usarla. Y lo que pasa ahora es que ellos también están amenazados por estos invasores que tienen como que respaldo del gobierno federal para invadir. Eso es lo que pasa, no sé si expliqué. Son colectivas y no se puede vender. Como la de los ribeirinhos y seringueiros también. No solo agregando, ¿no? Porque aquí la propiedad de la tierra está en nombre, o sea, hay la propiedad individual, la propiedad estatal, la propiedad colectiva, ¿no? Entonces, en los ejidos es la propiedad de la tierra pertenece a los campesinos, ¿no? Y ahí hay los ejidatarios bases que están en el decreto que crea, ¿no? El núcleo agrario. Pero allá en Brasil, como dijo Luciene, no se reconoce el derecho de propiedad a los pueblos indígenas, solamente la propiedad se queda en nombre de la nación y el derecho de usufructo, ¿no? Pero eso al mismo tiempo también hace con que la gestión de la tierra, o sea, se haga mucho por parte de los indígenas también, o sea, no hay una forma para gestionar la tierra como aquí hay una imposición de una asamblea ejidal, ¿no? De un reglamento interno, ¿no? Allá los pueblos hacen la gestión territorial, ¿no? A partir de su propia forma de organización, ¿no? Por eso que sus costumbres, ¿no? Entonces ahí decimos también que muchas veces en muchas de estas tierras indígenas hay una autonomía de hecho, ¿no? O sea, en términos de organización sociopolítica, incluso económica también, ¿no? Estamos hablando de áreas así como muy grandes, ¿no? Hay tierras indígenas de 2 millones de hectáreas, de 3 millones de hectáreas, ¿no? Son áreas grandes y gestionadas básicamente así en los hechos por los propios indígenas, ¿no?